Estas lecciones de español están diseñadas para ayudarte a mejorar tu español mientras te sumerges en una historia llena de misterio y fantasía. Este es el episodio número 5 y se titula Las perlas del alma. Recuerda que esta lección de español está dividida en estas 4 secciones principales que te ayudarán a entrenar distintas habilidades lingüísticas. ¿Estás listo o lista? Pues entonces vamos a usar el español. Parte uno. Lee y escucha esta historia fantástica a una velocidad lenta. El día que Isabel despertó con la habilidad de leer la mente de las personas, no sintió nada fuera de lo común. Se levantó, se preparó un café y lo saboreó mientras miraba el amanecer por la ventana. Fue hasta que su esposo, Andrés, entró a la cocina que lo notó por primera vez. Buenos días, cielo, dijo él con voz somnolienta mientras se servía una taza de café. Pero Isabel escuchó algo más, una voz dentro de su cabeza que decía con mucha claridad: «¿Cómo detesto madrugar? Menos mal, hoy ya es viernes». Isabel se quedó inmóvil, miró a su esposo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía qué pasaba. Se llevó una mano a la cabeza y cerró los ojos. «¿Lo imaginé?», pensó. Pero entonces su esposo, al verla un tanto nerviosa, le preguntó: «¿Todo bien?». A lo que ella respondió: «Sí, todo en orden». Una vez más, en su cabeza escuchó aquella voz diciendo: «¿Quién sabe qué bicho le picó ahora? Está un poco rara». Isabel no daba crédito y pensó para sus adentros: ¿me estoy volviendo loca? Esa mañana, después de arreglarse y salir a la calle, el fenómeno se repitió. Al pasar junto a la señora del supermercado, escuchó: «Ojalá este señor no me pida fiado, ya me debe bastante». Luego, cuando saludó a su vecina Clara, oyó: «¡Qué bonito cabello tiene! ¿Estará a dieta? Se ve más delgada». Y después, en el autobús, los pensamientos de la gente la golpearon como un murmullo ensordecedor. Algunos eran triviales, otros eran tristes y otros eran algo oscuros. Al volver a casa, decidió encerrarse en su habitación. La cabeza le dolía y no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando. Esto no es normal, pensó. ¿Cómo es posible que pueda escuchar lo que la gente piensa? Después de un par de horas dándole vueltas al asunto e intentando encontrarle sentido a lo que pasaba, recordó que la noche anterior había encontrado por la calle una pequeña pulsera perlada que brillaba de forma singular. A ella le pareció muy bonita y la había llevado puesta desde entonces.
Isabel infirió que la pulsera tenía poderes especiales y le permitía escuchar los pensamientos ajenos cuando se la ponía. Examinó la pulsera con asombro y sintió temor al pensar que el dueño o la dueña de un objeto tan poderoso podría enfadarse si descubría que estaba en su poder. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, el dueño de la pulsera se le apareció en un sueño. Era un anciano de barba larga y mirada tierna, que le dijo: «La pulsera ahora es tuya. Úsala con sabiduría hasta que cumpla su propósito». Isabel no entendió a qué se refería el anciano, pero decidió usarla y prestar atención a lo que oía en la mente de los demás. Descubrió que muchas personas llevaban pesares que no compartían. Un día escuchó a una joven por la calle pensando: «Qué difícil es encontrar un trabajo. No sé cómo voy a pagar el alquiler». Isabel se acercó y le recomendó pedir trabajo en la panadería, pues había escuchado los pensamientos de la panadera y sabía que necesitaba personal. Al final, tanto la chica como la panadera estaban muy agradecidas. En otra ocasión, oyó a un anciano en el parque que pensaba: «Me siento muy solo. Ojalá pudiera hablar con alguien». Y entonces Isabel se acercó y tuvo una conversación muy amena con él. Poco a poco, Isabel comenzó a entender que la gente cargaba con sus propios miedos y preocupaciones en silencio. La mayoría sonreía por fuera, pero por dentro sufría en secreto. Y aunque no podía cambiar la vida de todos, sí podía marcar una diferencia con pequeñas acciones en el momento adecuado. Con el pasar del tiempo, la pulsera empezó a perder su brillo e Isabel dejó de escuchar los pensamientos de las personas. Sin embargo, notó que había desarrollado una capacidad de empatía muy profunda hacia la gente con la que hablaba. La pulsera había cumplido su propósito. Había logrado que Isabel comprendiera que el verdadero poder no estaba en leer la mente de los demás, sino en aprender a escuchar con el corazón, en notar lo que las personas no se atrevían a decir y a actuar con bondad, sabiendo que todos llevamos perlas valiosas dentro, en el alma. ¿Te gustaría tener acceso al PDF de esta lección? Pues déjame contarte sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Al unirte a esta membresía, no solo me estarás ayudando a crear más contenido, sino que además tendrás acceso a un montón de beneficios, como por ejemplo a los PDFs de estas historias y conversaciones, para que puedas imprimirlos y estudiarlos cómodamente. Ya hay más de 100 PDFs disponibles y este número sigue creciendo, pues cada mes comparto nuevos videos exclusivos para los miembros y sigo compartiendo nuevos episodios aquí en YouTube. Adicionalmente, podrás disfrutar de un podcast privado y participar en una comunidad privada que te ayudará a mantenerte motivado o motivada usando tu español. Y por si fuera poco, como miembro podrás unirte a las sesiones de conversación que organizo cada mes para que practiquemos juntos el español en un ambiente relajado y amistoso.
Si quieres obtener más información o si te interesa unirte a mi membresía y tener acceso inmediato a todos estos beneficios, te invito a que visites nuestra página web useyourspanish.com. También te dejaré un enlace directo en la descripción de este video y anclado en los comentarios. Si aún no sientes que tienes el nivel adecuado para unirte a mi membresía, pero quieres apoyarme para que pueda seguir creando contenido gratuito aquí en YouTube, puedes convertirte en fan oficial de mi canal haciendo una pequeñísima contribución mensual. Para unirte, debes hacer clic en el botón que está debajo del video junto al botón de suscripción. Una vez te conviertas en fan del canal, tendrás una insignia junto a tu nombre que aparecerá en todos los comentarios que hagas. Podrás usar emojis exclusivos y un par de ventajas más. Y eso es todo. Desde ya te agradezco tu apoyo para poder seguir creando contenido para ti. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en la historia. Me gustaría empezar explicándote la expresión fuera de lo común. Usamos esta expresión para describir algo que no es normal o que se sale de lo habitual. Puede referirse a situaciones, eventos, personas o cosas que destacan por ser extraordinarias, sorprendentes o inesperadas. En la historia, Isabel se despierta con la capacidad de leer la mente, pero al principio no siente nada fuera de lo común, es decir, nada que le pareciera extraño o diferente a lo que vivía cada día. Veamos algunos ejemplos. La habilidad de ese niño para tocar el piano es fuera de lo común. La habilidad de ese niño para tocar el piano es fuera de lo común. Y otro ejemplo. Ver nieve en esta ciudad es algo fuera de lo común. Casi nunca ocurre. Ver nieve en esta ciudad es algo fuera de lo común. Casi nunca ocurre. El adjetivo somnoliento describe a una persona que tiene sueño, que está cansada o con poca energía. Puede usarse para describir a alguien que acaba de despertarse o que está a punto de quedarse dormido. En la historia, el esposo de Isabel le da los buenos días con voz somnolienta, lo que indica que aún no está completamente despierto porque acababa de levantarse. Veamos algunos ejemplos. Después de comer, siempre me siento somnolienta y con ganas de dormir. Después de comer, siempre me siento somnolienta y con ganas de dormir. Y otro ejemplo. Conducir estando somnoliento es muy peligroso. Mejor descansa un poco antes. Conducir estando somnoliento es muy peligroso. Mejor descansa un poco antes. La expresión menos mal es muy frecuente entre los hispanohablantes y se usa para expresar alivio o gratitud ante una situación que pudo haber sido peor. También puede servir para enfatizar algo positivo dentro de un contexto negativo. En la historia, el esposo de Isabel piensa, menos mal hoy ya es viernes, lo que indica que está cansado, pero se siente aliviado porque el fin de semana ha llegado. Veamos algunos ejemplos. Menos mal que trajiste paraguas porque empezó a llover. Menos mal que trajiste paraguas porque empezó a llover. Y otro ejemplo. Mi coche se quedó sin gasolina, pero menos mal
que estaba cerca de una gasolinera. Mi coche se quedó sin gasolina, pero menos mal que estaba cerca de una gasolinera. La expresión ¿qué bicho le picó? Se usa para preguntar de manera informal o coloquial qué le pasa a alguien cuando está actuando de una forma extraña, irritable o inesperada. En la historia, el esposo de Isabel piensa, ¿quién sabe qué bicho le picó ahora? Porque ella se comporta de una manera inusual. Veamos algunos ejemplos. Pedro está de mal humor hoy. No sé qué bicho le picó. Pedro está de mal humor hoy. No sé qué bicho le picó. Y otro ejemplo. ¿Qué bicho le habrá picado a Laura? Está muy callada hoy. ¿Qué bicho le habrá picado a Laura? Está muy callada hoy. La expresión pedir fiado se refiere a comprar algo sin pagarlo en el momento y prometer que se pagará después. Esto es común en pequeños negocios, donde los clientes habituales pueden pedir productos sin pagarlos de inmediato. En la historia, la señora del supermercado piensa, ojalá este señor no me pida fiado. Es decir, no quiere que esa persona le pida más cosas sin pagar, pues ya le debe mucho dinero. Veamos algunos ejemplos. En este negocio ya no dejan pedir fiado porque algunos clientes nunca pagan. En este negocio ya no dejan pedir fiado porque algunos clientes nunca pagan. Y otro ejemplo. Mi abuela solía pedir fiado en la tienda del barrio cuando no tenía dinero en efectivo. Mi abuela solía pedir fiado en la tienda del barrio cuando no tenía dinero en efectivo. La expresión darle vueltas al asunto se usa para describir la acción de pensar repetidamente sobre un problema o una situación sin llegar a una solución muy clara. Implica un proceso mental en el que alguien analiza una y otra vez un mismo tema, muchas veces con preocupación o ansiedad. En la historia, Isabel le da vueltas al asunto cuando intenta entender por qué puede escuchar los pensamientos de los demás. Se queda pensando en ello por un largo rato tratando de encontrar una explicación lógica. Veamos algunos ejemplos. Llevo toda la noche dándole vueltas al asunto y sigo sin saber qué hacer. Llevo toda la noche dándole vueltas al asunto y sigo sin saber qué hacer. Y otro ejemplo. Cada vez que discute con uno de sus clientes, se pasa días dándole vueltas al asunto. Cada vez que discute con uno de sus clientes, se pasa días dándole vueltas al asunto. La palabra ajeno o ajena tiene varios significados que dependen del contexto en que se use. En el caso de esta historia, se usa para indicar que algo no pertenece a la persona de la que se habla, sino a otra. Puede referirse a objetos, pensamientos o incluso sentimientos. En la historia, Isabel se da cuenta de que la pulsera le permite escuchar los pensamientos ajenos, es decir, pensamientos que no le pertenecen a ella, sino que son de otras personas. Veamos algunos ejemplos. Por error, tomé un abrigo ajeno pensando que era el mío. Por error, tomé un abrigo ajeno pensando que era el mío. Y otro ejemplo.
No me gusta meterme en problemas ajenos. Prefiero mantenerme al margen. No me gusta meterme en problemas ajenos. Prefiero mantenerme al margen. Usamos la palabra pesares en plural para referirnos de forma general a sentimientos de tristeza, remordimiento o angustia por algo que ha sucedido, o para hablar de preocupaciones o dificultades que alguien lleva consigo. En la historia, Isabel descubre que muchas personas cargaban con pesares que no compartían con nadie, es decir, llevaban preocupaciones o sufrimientos en silencio. Veamos algunos ejemplos. Cada persona tiene sus propios pesares, aunque no los diga en voz alta. Cada persona tiene sus propios pesares, aunque no los diga en voz alta. Y otro ejemplo. No quiero aburrirte contándote todos mis pesares. No quiero aburrirte contándote todos mis pesares. Ojalá es una palabra muy especial en español porque proviene del idioma árabe y la usamos con muchísima frecuencia en nuestro día a día. Expresa deseo, esperanza o anhelo de que algo suceda. La usamos generalmente con el subjuntivo para referirnos a situaciones que no dependen de nosotros. En la historia, Isabel escucha los pensamientos de un anciano que piensa, ojalá pudiera hablar con alguien, lo que significa que él deseaba poder hacerlo, pero no estaba seguro de que ocurriera. Veamos algunos ejemplos. Ojalá mañana haga buen tiempo para poder ir a la playa. Ojalá mañana haga buen tiempo para poder ir a la playa. Y otro ejemplo. Ojalá él entendiera lo mucho que me importa. Ojalá él entendiera lo mucho que me importa. Finalmente, la palabra bondad se usa para describir la cualidad de ser bueno, generoso y compasivo con los demás. Se refiere a la actitud de ayudar y actuar con empatía sin esperar nada a cambio. En la historia, Isabel aprende que el verdadero poder no está en leer la mente de los demás, sino en actuar con bondad, es decir, en preocuparse por los demás y ayudarlos sin necesidad de tener habilidades mágicas. Veamos algunos ejemplos. Creo que el mundo necesita más bondad y menos egoísmo. Creo que el mundo necesita más bondad y menos egoísmo. Y otro ejemplo. Él siempre actúa con bondad, incluso con quienes no lo tratan bien. Él siempre actúa con bondad, incluso con quienes no lo tratan bien. Parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. El día que Isabel despertó con la habilidad de leer la mente de las personas, no sintió nada fuera de lo común. Se levantó, se preparó un café y lo saboreó mientras miraba el amanecer por la ventana. Fue hasta que su esposo Andrés entró a la cocina que lo notó por primera vez. Buenos días, cielo, dijo él con voz somnolienta mientras se servía una taza de café. Pero Isabel escuchó algo más, una voz dentro de su cabeza que decía con mucha claridad: ¿cómo detesto madrugar? Menos mal hoy ya es viernes. Isabel se quedó inmóvil, miró a su esposo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía qué pasaba. Se llevó una mano a la cabeza y cerró los ojos. Lo imaginé, pensó,
Pero entonces su esposo, al verla un tanto nerviosa, le preguntó, ¿todo bien? A lo que ella respondió, sí, todo en orden. Una vez más, en su cabeza, escuchó aquella voz diciendo, ¿quién sabe qué bicho le picó ahora? Está un poco rara. Isabel no daba crédito y pensó para sus adentros, ¿me estoy volviendo loca? Esa mañana, después de arreglarse y salir a la calle, el fenómeno se repitió. Al pasar junto a la señora del supermercado, escuchó, ojalá este señor no me pida fiado, ya me debe bastante. Luego, cuando saludó a su vecina Clara, oyó, qué bonito cabello tiene, ¿estará a dieta? Se ve más delgada. Y después, en el autobús, los pensamientos de la gente la golpearon como un murmullo ensordecedor. Algunos eran triviales, otros eran tristes y otros eran algo oscuros. Al volver a casa, decidió encerrarse en su habitación. La cabeza le dolía y no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando. Esto no es normal, pensó. ¿Cómo es posible que pueda escuchar lo que la gente piensa? Después de un par de horas dándole vueltas al asunto e intentando encontrarle sentido a lo que pasaba, recordó que la noche anterior había encontrado por la calle una pequeña pulsera perlada que brillaba de forma singular. A ella le pareció muy bonita y la había llevado puesta desde entonces. Isabel infirió que la pulsera tenía poderes especiales y le permitía escuchar los pensamientos ajenos cuando se la ponía. Examinó la pulsera con asombro y sintió temor al pensar que el dueño o la dueña de un objeto tan poderoso podría enfadarse si descubría que estaba en su poder. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, el dueño de la pulsera se le apareció en un sueño. Era un anciano de barba larga y mirada tierna que le dijo, la pulsera ahora es tuya, úsala con sabiduría hasta que cumpla su propósito. Isabel no entendió a qué se refería el anciano, pero decidió usarla y prestar atención a lo que oía en la mente de los demás. Descubrió que muchas personas llevaban pesares que no compartían. Un día escuchó a una joven por la calle pensando, qué difícil es encontrar un trabajo, no sé cómo voy a pagar el alquiler. Isabel se acercó y le recomendó pedir trabajo en la panadería, pues había escuchado los pensamientos de la panadera y sabía que necesitaba personal. Al final, tanto la chica como la panadera estaban muy agradecidas. En otra ocasión, oyó a un anciano en el parque que pensaba, me siento muy solo, ojalá pudiera hablar con alguien. Y entonces Isabel se acercó y tuvo una conversación muy amena con él. Poco a poco, Isabel comenzó a entender que la gente cargaba con sus propios miedos y preocupaciones en silencio. La mayoría sonreía por fuera, pero por dentro sufría en secreto. Y aunque no podía cambiar la vida de todos, sí podía marcar una diferencia con pequeñas acciones en el momento adecuado. Con el pasar del tiempo, la pulsera empezó a perder su brillo e Isabel dejó de escuchar los pensamientos de las personas. Sin embargo, notó que había desarrollado una capacidad de empatía muy profunda hacia la gente con la que hablaba. La pulsera había cumplido su propósito. Había logrado que Isabel comprendiera que el verdadero poder no estaba en leer la mente de los demás, sino en aprender a escuchar con el corazón, en notar lo que las personas no se atrevían a decir y a actuar con bondad, sabiendo que todos llevamos perlas valiosas dentro, en el alma. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿Cuándo se dio cuenta Isabel de que podía escuchar los pensamientos ajenos? ¿Cuándo se dio cuenta Isabel de que podía escuchar los pensamientos ajenos? ¿Quién era el dueño de la pulsera perlada y cómo contactó a Isabel? ¿Quién era el dueño de la pulsera perlada y cómo contactó a Isabel? ¿Qué tipo de pensamientos escuchó Isabel cuando estaba en el autobús? ¿Qué tipo de pensamientos escuchó Isabel cuando estaba en el autobús?
Y en esta última pregunta, me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. Si pudieras elegir entre leer la mente de las personas o poder volar, ¿qué elegirías y por qué? Si pudieras elegir entre leer la mente de las personas o poder volar, ¿qué elegirías y por qué? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques tu español. Yo intentaré responderte lo antes posible. Y eso es todo, queridos usuarios del español. Espero que hayan disfrutado este video y que hayan aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios ahí abajo. Pero lo más importante es que no te olvides de visitar mi página web, pues allí encontrarás mucho más contenido y toda la información sobre mi nueva membresía Usuarios VIP, la cual te dará acceso a un montón de ventajas para que puedas mejorar tu español mucho más rápido con mi contenido. Yo por ahora los dejo, espero verlos en la próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.